Claro, sin Así duda. que esa es la realidad. En relación al empleo, se acumularon 23 meses consecutivos de creación de puestos de trabajo privado formal. Y en el periodo 2020-2022, Argentina logró 34.201 millones de superávit comercial. El secretario decía que las exportaciones de bienes fueron las más altas de la historia también. Y consideró que a pesar de las dificultades, las importaciones también fueron las más altas de la historia, como habíamos dicho recién. Claro, porque tiene o pone en valor, por lo menos de Mendiguren, cada vez que hace estas referencias, la relación que esto tiene con la capacidad instalada de las empresas, ¿no? Hay mayor consumo de energía, mayor consumo, mayor número de importaciones, porque hay más capacidad productiva, ¿no? Entonces lo liga en relación a eso. Bueno, no es que hay más capacidad de comprar cosas importadas, sino que eso va directamente a mejorar la performance de la capacidad instalada de las empresas. Sí, de hecho, el año pasado, además, tuviste un incremento por el tema de la guerra, que es lo que está en discusión con el Fondo Monetario Internacional, de 5.100 millones de dólares adicionales por el aumento del GNL. Que ya anunciaron desde Economía que va a haber una reducción. Este año va a haber una reducción de casi 2.100 millones de dólares, de 3.400 a 1.300, que es importantísimo desde ese lugar. Porque esa plata se usa para otra cosa. Claro, lo podemos usar para pagar pasear, deuda, para pasear. Por ejemplo, para pagar deuda, por ejemplo. Pasear. Después estuvo picante. Va siempre al mismo lugar, no te preocupes, Fabián. Siempre va a otro lugar. El secretario estuvo picante también. Sí, hubo un momento que se picanteó bastante. ¿Con Torello fue? Con Torello, sí, con Torello. Claro, porque él recordaba... Por los fertilizantes. Claro, sí, bueno, y con Núñez, el diputado Núñez de Santa Fe, pro Santa Fe. Y después decía, bueno, con eso en particular, pero decía que algunos de los que están acá enseñen economía es como que el gordo valor enseñe catequesis. Le gustan mucho esas referencias populares. El gordo valor lo tienen a mano todos, siempre, ¿no? Sí. Nunca falla. Y después de una época. Un tema que le ha molestado mucho al oficialismo, el tema del término bomba que usó la principal oposición en un documento de estos últimos días, y dijo, ustedes hablan de una bomba y sepan que de esta ninguno sale solo, no la vamos a explotar y vamos a salir, decía, con optimismo. Y bueno, en cuanto al crecimiento de las provincias, al tercer trimestre del 2022 tenemos un 44% de crecimiento en lo que hace a la inversión, como una señal de las expectativas y como un motor de crecimiento. Es el cuarto nivel de inversión más elevado de la historia, y esto lo dijo el jefe del gabinete. En realidad ya no lo dijo de Mendiguren, sino Gabriel Bieni, que habló de programas y medidas para apoyar además al sector, como apoyo económico, alivio fiscal que le han dado a las provincias, decía, y bonificación de tasa para sostener la inversión. Y dijo que en los últimos 6 meses de la Secretaría habían impulsado 40.000 millones en créditos directos y bonificación de tasa. Mientras estaba esta comisión, como bien comentabas, se estaba desarrollando también en algún momento en simultáneo la comisión de minería, y allí uno de los integrantes de la comisión, el diputado Ramiro Fernández Patri, que es diputado por la provincia de Formosa y además es el presidente de la Comisión de Economías Regionales, habló de que uno de los proyectos que quería impulsar el Ejecutivo y venían trabajando tiene que ver con una ley sobre economías regionales. En esto que decías, José, vinculado a el alivio fiscal, a las líneas de crédito, a los procesos de inversión, para también dar cuenta de, bueno, no solamente promociones a sectores industriales concentrados, como es el sector automotriz, que tiene una ley particular, que se aprobó hace unos años aquí en la Cámara, o el campo, que también de Mendiguren reclamó, la ley agrobioindustrial, que tiene excepciones impositivas. Bueno, Ramiro Fernández Patri, en la sala de al lado, podríamos decir, estaba contando que se está trabajando fuertemente en el Ejecutivo para presentar una ley de economías regionales, ¿no? Para seguir en esta línea de lo que decía el jefe de gabinete del secretario de Industria respecto a la inversión en las economías regionales, ¿no? Como una clave del crecimiento y el desarrollo del sector. Claro, justamente, bueno, la verdad que por eso uno dice muchas veces, y lo hablábamos estos últimos días, que siempre es bueno para los funcionarios, no sé por qué tienen tanta reticencia en general ahí venir a las cámaras, por lo que te tenés que asegurar es que presida alguien de tu palo. Eso es. Bueno, a Tomolini le pasó eso porque la presidenta de Comercio es la diputada radical. Igualmente el problema ahí me parece que no fue la conducción de la comisión, no. Pero en general después es difícil, o sea, sobre todo, bueno,
Es difícil, depende del tema, Claro, obviamente. claro. Pero acá Sí. tenía elementos como para pelearla de Mendiguren y bueno, fue lo que desgranó. Sí. Y además la necesidad de poner en valor también la importancia de que se aprueben otras leyes con el Parlamento bloqueado y decir, bueno, yo no necesito estas leyes, ustedes nos hablan de que necesitamos desarrollo, sin estos elementos, estas llaves para generar justamente los motores de la economía, se hace muy difícil. Y además con proyectos que han sido consensuados. Entonces, a partir de como Sobre todo la con ley, los sectores, ¿no? Claro, con los sectores, la ley de agroindustria, está claro que hubo una discusión muy grande y un debate muy importante y hubo mucho aporte que fue tomado por la comisión. Entonces, que ponga en evidencia una situación de esa característica, que no se avance en proyectos, también de alguna manera demuestra cuál es la situación política. Nosotros queremos ir por acá, pero no tenemos el acompañamiento para llevar adelante. Sin esos diputados va a ser imposible. Otro de los temas que se cruzaron entre industria y minería fue el proyecto, la ley que quiere impulsar el Ejecutivo Nacional de electromovilidad, y ahí se habló en la Comisión de Industria, el reclamo por este proceso se ligó con los acuerdos que se tienen y los proyectos específicos para la industria automotriz, y en minería, en la comisión que se estaba desarrollando al lado, hablaron sobre el litio, justamente, no solamente el triángulo del litio que incluye a Salta, Jujuy y Catamarca, sino todos los emprendimientos mineros que se están desarrollando en Argentina y cuáles son los puntos que debe abordar la Cámara de Diputados para mejorar las condiciones exportables de los minerales argentinos. Gualberto Allende es el presidente de la Comisión de Minería y justamente hacía referencia a la visita de Fernanda Ávila, la secretaria de la cartera del Ministerio de Economía, que despejó todas las dudas junto con integrantes, ministros y secretarios de ese sector en la reunión de la Comisión de Minería, acompañada ella por el Consejo Federal de Minería. Escuchamos lo que decía Gualberto Allende respecto a este tema. Creo que hay que resaltar la reunión de la comisión, creo que ha sido una reunión federal, ¿no? Porque estuvieron acompañando a la ministra y a su equipo, ministros y subsecretarios de distintas provincias, ¿no? Inclusive de la provincia de Buenos Aires, de Córdoba, Salta, Jujuy, Catamarca, San Juan, Santa Cruz, entre otras, ¿no? Y bueno, cada uno de ellos explicando cómo se está trabajando en la provincia y las expectativas que tenemos todos de lo que significa poder obtener el mineral que el mundo está reclamando, ¿no? Me parece que tenemos la oportunidad histórica en la Argentina. Si bien ha tenido un avance importante en los últimos 2 años, pero con el mineral que tenemos en reserva, tanto en el cobre como el litio, como el oro, creo que es una oportunidad de poder exportar aún más. Estamos lejos realmente de los países vecinos, comparándolo con Chile, Perú, Brasil. Con el potencial que tenemos, creo que esta es la manera, ¿no?, de trabajar provincia, gobierno federal y por supuesto las empresas mineras, ¿no? Lo que se escuchó también es el planteo de algunos diputados que tiene que ver el trabajo que está haciendo la minería, pero también un reclamo hacia la Secretaría de Comercio, porque hay empresas mineras que tienen muchos problemas para poder ingresar elementos que son indispensables para la actividad minera y que la Argentina no tiene manera de sustituirla, ¿no? Y esto lleva a un parálisis en la actividad que reditúa en lo económico. La Argentina, te escuchaba recién que vos decías, que tiene casi 100 proyectos, muchos de ellos están en etapa de culminación, que tiene que ver con el litio y que tiene que ver con el cobre. Específicamente, la provincia de San Juan es el segundo país de reserva mundial de cobre. Tenemos proyectos que están finalizando su etapa de aprobación, otros que están armando el campamento, con el caso de José María, con una inversión de más de 4.000 millones de dólares, y tenemos 3 proyectos ahí pronto a presentar la DAI, que tiene que ver con la aprobación de impacto ambiental y demás, que es Pachón, Los Azules y Filo del Sol, ¿no? Que estos son proyectos que duplican
lo que significa José María. Así que estamos hablando en los próximos años de inversiones que superan los 14.000 millones de dólares. Entonces, por allí lo que se reclamaba en la comisión es por qué se demora tanto, por qué la demora en la aprobación de estos proyectos. Un ejemplo, tenés casi 2 años y medio para la aprobación y después tenés 3 años para el montaje, para recién tener la explotación. Así que estamos hablando de 5 o 6 años, ¿no? Con todo lo que significa la demanda que tiene el mundo. Bueno, pero de esto se trata, este tipo de reunión, ponernos a disposición todo lo que podamos hacer desde la parte legislativa de la Cámara, ponerla a disposición de la Secretaría y de los gobiernos provinciales, ¿no? Repasábamos justamente después de la comisión lo que decía Gualberto Allende, presidente de esa comisión de minería, y algo para tener en cuenta, ¿no? Ya es la segunda vez que viene la secretaria de Minería en 6 meses, viene también a pedirle a los diputados de la Nación la actualización del Código Minero, que está bastante desactualizado desde la década de los 90, justo posteriormente a la reforma constitucional que devolvió la administración de los recursos naturales a las provincias, y también solicitando algunos otros proyectos de ley, entre ellos los que tienen que ver con la regulación del litio, una ley específica para no solamente la extracción del mineral, sino la producción de baterías, ¿no? Como uno de los ejes fundamentales. Somos cuarto en el mundo en producción de litio. Estamos detrás de Australia, Chile y China. Esos fueron datos. También dio datos la secretaria que, bueno, hacía 7 meses que se había presentado, o sea que, pero los tenía actualizados los datos porque eran los datos de 2021, 2022. Claro. Entonces los contrastaba, por ejemplo, dijo, también eso de los números respecto de las ganancias, las exportaciones en materia de comparativa con otros vecinos, por ejemplo, con los que compartimos la misma cordillera. Sí, con Chile. Entonces, Chile exporta justamente 55.530 millones de dólares y tiene la posición global, es primero en cobre y segundo en litio. Decía recién Gualberto Allende que nosotros tenemos la segunda reserva mundial de cobre. El cobre es mucho más importante y va a hacerlo que el litio. Lo viene recalcando el presidente Alberto Fernández en sus discursos y me parece que no se le está dando tanta atención desde los medios. La secretaria también lo mencionó. Lo nombró, y también está ahí el corredor bioceánico, que parte de la discusión que se da con ese corredor es justamente la capacidad de Argentina de proveerle y sumarse a Chile las exportaciones de cobre y también sales raras, que son las que se utilizan para la explotación de esos tipos de minerales, ¿no? Porque habló mucho también de los minerales no convencionales. Ahí estuvieron hablando los ministros o secretarios del Consejo Federal de Minería que representan a las provincias. Porque ella dijo aparte que la Argentina puede exportar dentro de la próxima década quintuplicar las exportaciones, que son bastante bajas comparativamente con los otros países. Perú, 38.500 millones y Argentina, 3.857 millones. Yo había comparado los números que había dado la vez pasada y habíamos en 2021 eran 3.200. O sea que aumentamos un poquito. Sí, pero ese aumento, la crítica que hay es que se da por el valor intrínseco del litio, que pasó de 5.000 millones a 70.000 millones la tonelada, no por efectivamente más inversiones de las empresas, que al contrario, le sacaron una exención a instancias de algún pedido, entre otros del senador Oscar Parrilli, que significó una pérdida para el Estado en los últimos 5 años de casi 175 millones de dólares. Entonces, ahí se iban por esas exenciones, se iba por cuestiones relativas a la explotación y prácticamente, según lo que decía Parrilli, no le quedaba absolutamente nada a la provincia. Bueno, eso lo mintieron un poco los ministros, ¿no? Porque plantearon justamente que hablan específicamente del conflicto con una empresa norteamericana que está en litigio con la provincia de Catamarca por las regalías, por la subfacturación de las regalías, pero también plantearon el desarrollo de 116 proyectos mineros que hay planificados en Argentina, en estudio, en proceso de desarrollo, algunos ya efectivamente en funciones, y parte de la modificación del Código Minero tiene que ver con eso también, cómo articular una legislación que permita mejor posicionamiento a las provincias argentinas al momento de negociar
con las empresas por las regalías, por la forma en que se exportan, porque se extraen los minerales, pero luego para sacarlos del país con una declaración jurada basta, y no hay ahí capacidad de control que tiene el Estado. Sí, y además tenés el otro tema que las empresas, como dice el dicho, divide y reinarás, trabajan con cada una de las provincias por separada, porque cada una de ellas es propietaria de su suelo desde la Constitución de 1994, entonces no hay un conjunto y una política integral, como sí tiene Bolivia, que ha estatizado el litio, como sí tiene Chile, que los recursos naturales son del Estado Nacional. Sobre todo el cobre. El cobre, por supuesto. Pero igualmente, Sí. La secretaria lo que decía que el 80% de la minería, que se lo hicimos, se lo preguntamos justamente a la secretaria, porque ella dijo que el 80% de la facturación queda en el país. O sea, y justamente desmitificando eso de que todo se lleva fuera. Claro. Lo que pasa es que el margen de ganancia igual es muy grande. Lo que pasa que yo digo y yo recomiendo, y es lo que dicen los que están no vayamos o sea, acá hay recursos, o sea, no vayamos a atacar ese sector para que justamente para aplicarle más impuestos. Lo que necesita es justamente crecer ese espacio para que podamos justamente pero eso es relativo, porque vos tenés crecimientos en países donde la propiedad del mineral es absolutamente del Estado y llega a acuerdos, porque en definitiva lo que le interesa es el margen de ganancia. O sea, podés reducirlo, pero eso no significa que le tengas que entregar el oro y el moro. Entonces, sí, pero necesitamos inversiones. Lo que necesitamos es atraer las inversiones. No, está bien, pero las inversiones no se van a ir porque vos le reduzcas el margen de ganancia. Sí, bueno, pero esa es una cantinela que solemos hacer de decir las inversiones no se van a ir, las inversiones directamente no llegan. Entonces este es un sector que puede... Preguntale a la secretaria. Pero te lo demostró de Mendiguren que sí. Tenés que ir a buscar. Estoy hablando de minería. Igualmente lo que dijo la secretaria Ávila cuando estuvo acá presente el día miércoles es que el 77% de la producción minera se explota en la provincia de Santa Cruz, el 33% en Salta, más del 80% en Catamarca, que es la principal provincia minera de la Argentina, un 84% en Jujuy y otro 75% en la provincia de San Juan. Vamos a repasar lo que decía justamente Fernanda Ávila, secretaria de Minería de la Nación, del Ministerio de Economía, después de su participación en la comisión. Hoy Argentina tiene una cartera de 113 proyectos desde exploración avanzada hasta producción. Estamos hablando desde exploración avanzada hacia arriba. Obviamente que hay muchos otros proyectos que están en etapas de prospección inicial o exploración inicial. Estos son los más importantes que hoy tenemos, desde exploración hasta prefactibilidad, factibilidad, construcción y producción. En producción tenemos 18 proyectos, de los cuales 12 son proyectos de oro, o sea, la mayor cantidad de proyectos de Argentina son proyectos de oro. Tenemos 3 proyectos de plata, 2 de litio y 1 de carbón. Y luego tenemos 8 proyectos que se encuentran en construcción, mayormente ahí estamos hablando del litio. El litio es un gran traccionador hoy de la minería en Argentina. Tenemos 6 proyectos que han comenzado de cero en construcción y 2 que están expandiendo su capacidad productiva en las provincias de Catamarca y Jujuy. Y en términos de exportaciones, en el año 2022 la minería exportó un poco más que en el 2021, los números que le había contado la vez cuando vine la vez anterior. En el 2022 fueron 3.800 millones de dólares, que es, representa un 4% del total de las exportaciones del país. Es decir, hoy la minería tiene una participación no tan grande dentro de las exportaciones totales del país, pero creemos que esos números van a ir mejorando y por eso están ahí los números de recursos y reservas que les queríamos mostrar también, porque tenemos no solamente un gran potencial geológico en nuestros recursos de litio, de cobre, oro y plata principalmente, sino que también hoy existe una gran ventana de oportunidades que seguramente todos ustedes habrán escuchado, principalmente por la transición hacia energías limpias, y Argentina posee minerales que son centrales para esta transición energética, fundamentalmente litio y cobre.
Algo que también dejó plasmado la Secretaría de Minería es el impacto en las fuentes de trabajo. Son, además, los puestos laborales que crean la minería, en definitiva, puestos calificados, con alta calificación, pero sostuvo que hay alrededor de 37.390 puestos de trabajo directos que crea esta industria, y tiene por cada puesto de trabajo directo que crea, hay un puesto de trabajo indirecto, así que la multiplicación daría alrededor de 75.000 puestos de trabajo formales en su gran mayoría, y también con sueldos que son de los más altos del país, ¿no? 80, La explotación 90%. minera es uno de los que tiene el empleo con mejores condiciones de pago. Y el anterior número que había dado era de 34.500, o sea, que en 2021. 3.000 más. 3.000 puestos, 3.500 puestos más de trabajo. Pero bueno, Sí, es un poco también lo que había Siempre- dicho de Mendiguren cuando lo que decíamos, al citar el caso del crecimiento de la minería. Me Claramente. acuerdo de la película con Lupi. ¿Se acuerdan de la película con Lupi? Sí. Que se corta la La lengua. lengua. Ya, Sí. spoileaste el final. Y bueno, no Revancha. importa, pueden verla. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo el nombre. Sí, hay... Revancha, algo así se llama. Sí, no me Tiempo de acuerdo. revancha. Tiempo de revancha se llama la película. Tiempo de revancha, Tiempo de revancha. ok. Sí, muy bueno. Bueno, tiempo de revancha. Hablamos de tiempo de revancha, Dale. hablamos de la posibilidad de que efectivamente haya una sesión. Sí, Entonces el 28. el 28 de febrero. que A las haya una 10 de la sesión. mañana. Con 2 temas. Sesión corta, dijimos para... Yo no sé en si tan principio- corta, No, ¿eh? corta en función de la que dice Pocos el oficialismo, la cantidad de temas. Pocos temas. 2 temas se están diciendo por ahora. Uno tiene que ver con la historia clínica electrónica, que es la que vamos a tratar ahora, y otro tiene que ver con la moratoria previsional. Historia clínica electrónica, ¿qué significa? Ni idea. Significa, es un registro, como dice allí la placa, es un registro integral y cronológico de todo lo que te pasó a vos en tu cuerpo y fue analizado por un profesional de la salud. Menos mal, era ahora. Bueno, ¿viste? Lo necesitabas. Tardíamente. Con vos estamos. Sí. Pero la cuestión acá es que es fundamental porque va a estar registrado a nivel nacional en un, ya les anticipo una parte, en un sistema interconectado que va a ser creado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Perfecto. Entonces te va a pasar algo en un arroyito de Córdoba, vas a ir, no sé, a alguno de ellos, no me acuerdo el nombre de alguno, y vas a encontrar una guardia chiquita, el tipo va a tener una computadora y va a poder ver lo que te pasó a Con vos tu y DNI. conocer y tu DNI. Y ¿Está de- bien? Si tenés ¿Me parece? algún antecedente, sobre todo, Claro. para poder medicarte en el caso de que se Por requiera. supuesto, y además consigue, digamos, de alguna manera acceder, vos accedés a un derecho que es imprescindible, que pueda ser bien atendido, tenga su tanto en propia- el sistema público como en el privado, Que sea- Tenga tu interconectado. propia historia clínica. Claro, que Claro. seas vos el que En realidad- porta la historia clínica Claro. y no que sea un rehén del médico al que dejaste de ir. Y eso es fundamental, porque eso te enojaste. pasa. Dejaste de ver a un clínico, lo llamo a la secretaria, por favor, me da es un Igualmente poco hay- complicado, ¿no? igualmente- Tenés que ser cara dura, como algunos somos, y llamar Sí, y en decir, general ¿no? no se hace eso. Exactamente. Igualmente ahora, en la actualidad, hay lugares que mantienen la historia Claro. clínica Sí, digitalizada. pero dentro y de la todo eso. misma hospital, suponete, Bien. vas a un hospital y en todos los médicos la pueden ver. Claro. Pero fuera de allí, Claro, por ejemplo, las prepagas tienen aplicaciones donde te dan la información de tus análisis y también algo de información de la historia clínica. Pero si te cambias de obra social o de prepaga, no te la podés llevar. Tenés que solicitar Claro. la impresión de todos los estudios para Claro. poder tenerlos en soporte analógico. Pero acá lo que se está buscando es justamente entender esta conexión entre los distintos sistemas de salud que hay, el público y el privado y el de exactamente. gestión colectiva. exactamente, gestión social. Y además, bueno, va a tener, como dice aquí, la firma digital del médico que lo trate, digamos, vas a poder, en todo caso, lo va a poder llamar y hacer una interconsulta. Suponete que quiera con ese médico que sea el que te atendió en Buenos Aires y vos estás, no sé, en Río Grande, suponete. Verónica Benaim, por ejemplo, ¿no? Que te Sí. va a Río Grande, podrá llamar. Y hay cosas interesantes. Bueno, lo fundamental de que por qué lo quieren tratar ahora es porque pierde el estado parlamentario. Se tiene que aprobar el 28. Sí o sí, si no. Y además, Empieza todo lo de cero. interesante del gancho de esto es que es una ley que promovieron Petri, Polledo, Carrizo, Reyes,
Mestre y Crisimbeni, entre Son otros. todos diputados y diputadas de Juntos por el Cambio, algunos siguen con su mandato, otros no están más. Esto que nombré, Y claro, esto porque- es de antes del recambio electoral del 2021. Exactamente. Es una ley exactamente. que está asignada por ser a último momento siempre. Porque estaba viendo justamente que tuvo media sanción en el Senado el 29 de noviembre de 2020. Ajá. Por eso pierde estado parlamentario. Claro, o sea, claro. el último día de ordinarias de ese día. O sea que De ese siempre- periodo. Bueno, además hay una cosa, porque vos decís, bueno, está bien, va a tener todos mis datos, pero ¿va a ser seguro? Porque el Claro. que pueda acceder a eso puede conocer toda tu historia clínica, saber qué capacidades tenés, cuáles no, vas a un laburo. Claro. Todo eso va a estar protegido, porque también permite, estas cuestiones van a estar refrendadas por la Ley de Protección de Datos Personales. O sea, no es que va a estar a disposición de cualquiera. Si se difunde, se está incurriendo en un delito. Exactamente. De alguna manera, además va a agilizar un montón de cosas, porque hay un proceso anterior que el profesional que te atiende ya va a tener concluido, ya va a tener la información, ¿no? Justamente esto es lo que decía recién, las condiciones de seguridad que tiene que tener este sistema para que no la tome cualquiera y pueda hacer cualquier cosa con esa información. Sí, igual lo que hay que saber es que en definitiva este tipo de información es información, no es una Sensible. información, sí, es sensible, pero no es una información útil para muchas cosas más que para la condición de salud de las personas, Y pero ¿no? también Bueno, vos pero podés sí. ser un personaje público Sí, Claro. sin que duda. te puedan acceder y No. conocer todas tus No, detalles. y una persona que quiere acceder a un trabajo, que También. supuestamente no tiene por qué revelar determinadas cosas. Bueno, pero te mandan al saber preocupacional igual para Bueno, tener un está trabajo bien, legal. está bien. Con respecto al desarrollo, una vez que sea aprobado, 3 años es lo que plantea para hacerse efectiva. Y después que se desarrolle el software, que empiece a instalarse y después el acompañamiento y la integración en el sistema va a darse con el correr del tiempo. No es que va a ser inmediato y No absolutamente... van a poner a data entry centrando toda nuestra información al sistema, sino cada vez que vas, a partir que se instale el software, cada vez que te atiendas, esa información nueva se va a ir incorporando. Claro, a medida que se vaya generando más información, va a ser incorporada. Bueno, lo que vos decías, se va de una mala utilización o falsedad en los datos que se puedan ingresar. También puede pasar eso, que a alguien, no sé, se le ocurra hackear la base y poner cuestiones, van a estar también penadas por la ley. En síntesis, creo que es un proyecto que indudablemente nos va a facilitar muchísimo la vida, como decíamos antes. Es muy interesante, además, la utilización del desarrollo a partir de la ciencia nacional, que es un lugar donde efectivamente tenemos las capacidades para llevar adelante este software. Creo que es ganancia pura por todos lados para los argentinos. Y que se pierda su estado parlamentario y no se pueda llegar a realizar, no sé qué opinan ustedes, pero va a ser una pérdida sensible. Si tenés en cuenta que esto va a llevar 3 años, o sea, es mejor empezar ayer, Sí, no cuanto el antes. año que Por viene. Exacto, supuesto. cuanto más rápido se empiece a ingresar la información o se pueda diseñar el software, mejor va a ser la atención médica. Y además también, bueno, en función a los propios antecedentes, uno no tiene siempre información sobre, o no registra o no tiene la posibilidad concreta de tener la propia información sobre sus antecedentes sanitarios, ¿no? Hay veces que porque cambias de trabajo y cambias de obra social o porque Claro, y por eso- te echan del laburo o, bueno, estás precarizado, no tenés acceso a la salud, no tenés esa información sistematizada y es información vital muchas Y veces. también Sí. serviría, también serviría para, por ejemplo, el caso de Lucio Dupuy. Dupuy, sí. Claro que recorrió varios centros Claro, salud. de salud y la historia clínica en Y va realidad cambiando. convengamos también que va a tener que estar bien aplicada porque en La Pampa es una provincia donde existe la digitalización de historias clínicas y ahí tampoco lo Funcionó. detectaron ese tema, no funcionó. O sea que, pero uno imagina que ya con todo esto digitalizado de manera Nacional. total, nacional, ese tipo de cosas también va a servir. Bueno, así que tenemos 3 años hasta generar la unidad
aquí está, de concretar y generar la autoridad de aplicación, que será, como decía, de aplicación progresiva. Deberá fijar los parámetros y los criterios para la confección de la historia clínica, lo que comentábamos antes, quién va a llevar adelante el desarrollo del software para su producción y que de alguna manera también va a ser un gasto en un principio, pero después va a ser un ahorro, porque van a tener que incorporar, bueno, van a tener que aprender el sistema y ponerle un cablecito más, tampoco estamos hablando, ya ni se usan los cables, ¿no? Estamos hablando de routers y otro tipo de comunicación. Siempre recuerdo que mi médico clínico tarda más en revisar. En agregarme todo lo que me encuentro, así los análisis, de tipearlos, en lo que tardan en atenderme. Atenderte, sí, totalmente. Y sí, indudablemente es así en estos días. Así que, bueno, estar atentos, hinchar porque efectivamente esta sesión se pueda llevar adelante. Y bueno, acá para completar entonces la información, lo que hablamos de los datos personales, que es la prohibición de divulgarlos, la penalización para aquellos médicos o aquellos que intervengan en la cuestión del análisis personal de cada uno de nosotros y brindarnos la seguridad de que efectivamente esa información va a estar bien volcada y va a poder ser utilizado por el que siga, el que venga detrás y la pueda aplicar. Me parece muy, muy interesante y esto creo que es así, con estas cuestiones resolvemos muchas cuestiones, mucho la vida nos la hacemos más fácil y más llevadera. Sí, también es importante tener en cuenta que por más que se haga la digitalización, hay que proveer a todo el sistema de salud de la conectividad y la capacidad de acceder a esa información. Pero más allá de eso, que son procesos que van en paralelo, es una forma también de tener un relevamiento más seguro y preciso de las condiciones sanitarias de la población. No solamente las vacunas, no solamente el estado de salud, sino poder hacer mapeos más interesantes respecto a algunos tipos de afectaciones de la salud que pueden estar vinculadas con sectores, con lugares, con territorios en particular. El proyecto, como decíamos, viene del 2020, pero se negoció de una manera interesante también con la Comisión de Salud, con la presidenta de la Comisión de Salud, que podría aportar varios de los diputados que se requieren para superar los 129 establecidos por el reglamento para el quórum de una sesión, para que sea válida una sesión. Así que es muy probable, estaba dentro de los proyectos previstos para las sesiones de diciembre, esta y otra ley que tenía que ver también con la ley de sangre, así que ya venía habiendo un trabajo de agenda común entre el oficialismo y sectores de la oposición que impulsan la aprobación de los proyectos, más allá de las tiranteses propias que hay entre Juntos por el Cambio y el oficialismo en relación a la constitución del quórum. Aquella sesión del 1 de diciembre donde se iban a aprobar varios proyectos, uno de ellos tenía que ver con justamente estaba previsto que se fuera a aprobar, pero bueno, la interrupción virulenta por parte de algunos sectores de Juntos por el Cambio impidieron que se sesionara. Hicieron además que algunos de los diputados que habían dado quórum se retiraran y no se pudiera sostener el proceso del quórum, y por eso, bueno, se intentó retomar el debate en el 22 de diciembre, que no fue posible porque ahí ya directamente la gran mayoría de los diputados de la oposición no facilitaron el acceso al quórum, y por eso está también incluido en extraordinarias. Es lo que habilita para mí el debate en el recinto, ¿no? Claro, seguramente, y bueno, a partir de esto esperemos que sea la llave para destrabar todo el conflicto de cara al año legislativo ahora, porque las versiones que hay es que no hay tanto, recordemos, Juntos por el Cambio ya dijo que tiene la decisión tomada de que mientras el oficialismo mantenga su decisión de presionar a la Corte Suprema a través del juicio político, no va a dar quórum nunca. Esa decisión, por lo que está circulando, información está circulando, sería reconsiderada en el inicio de ordinarias y bueno, por lo menos sería bienvenida, porque la verdad que trabar el Congreso a partir de esta situación me parece que es contraproducente, inclusive electoralmente para todas las partes. Sin duda. Y otro de los proyectos que también se va a estar discutiendo el día 28, martes 28 de febrero, el último día del mes, el último día de extraordinarias, antes incluso de que llegue
el presidente de la Nación a dar la asamblea legislativa aquí, dar cuenta de los procesos de debate o los pedidos que le va a hacer a la Cámara de Diputados. Está el de plan de pago de deuda previsional. Hemos hablado mucho de ese proyecto aquí en la Cámara de Diputados, hemos hablado bastante de la situación en relación a las dificultades que afrontan 1 de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 varones son los que pueden jubilarse hoy en la Argentina porque tienen los 30 años de aporte, y esta moratoria que se prorrogó, perdón, no me salía la palabra, prorrogó hasta el 31 de diciembre, es la moratoria del 2014. Como se tienen que ampliar los plazos, bueno, se requiere una nueva ley y es lo que van a intentar también aprobar el martes 28. Ahí vos tenés una síntesis para recordarnos de qué se trata el proyecto. Así es, estimadísima Amanda Alma. Y esta ley de plan de deuda previsional, como vos decís, permitirá jubilarse a más de 800.000 personas. Reitero los números para tenerlos en cuenta porque me parece que es muy, muy importante. Hoy solamente se puede jubilar 1 de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 hombres. Y en ese sentido está claro que es un derecho, es una necesidad y es una cuestión que tiene que ver también con la proyección de la vida de muchísimas personas en la Argentina. Hoy me decían en la Casa Rosada que hay entre 7 y 8 millones de personas que trabajan en el país en negro y no tienen ningún tipo de cobertura ni social ni específicamente jubilatoria mirando de aquí hacia el futuro. Y es un problema que se va a agrandar con el paso del tiempo porque efectivamente los recursos se reducen y la posibilidad de distribuirlo en cada vez más jubilados en función de la longevidad y la posibilidad de acceder a una vida más digna con más años, indudablemente hacen que estos recursos se achiquen y haya que distribuirlos de alguna manera mejor. Lo que pasa es que tampoco creo que se arregle con moratorias este tema. Me parece que van a tener... bueno, claro, No digo por esta en particular, pero digo de cara al futuro y justamente con la cantidad de informalidad que hay y que es un problema porque la falta de aportes y todo contribuye en eso, entonces van a tener que buscarle la vuelta como para que... Esta, dentro de todo, tiene que es un plan de pagos, de alguna manera, para compensar los años, pero es un problema realmente a futuro muy, muy grave. Sí, exactamente. De alguna manera, aportando otro dato que me decían, de lo que está pensando de alguna manera el gobierno, que todavía no lo va a traer, pero efectivamente lo tiene en la mente el presidente que está preocupado por esto, tiene que ver con la posibilidad de que durante un par de años pueda pagar el Estado una jubilación solamente para estas personas. Se haga cargo y una vez que estén de alguna manera formalizados, ya sí empezar a regularizar la situación de estos... Pero eso para el futuro, para ahora este proyecto... Para ahora. Sigamos avanzando con la placa. Dale. Entonces. Vamos. Es para las 800.000 personas que se están por jubilar en este Exactamente. año. ¿Por qué pudo haber pasado esto? Porque muchos dicen, no le voy a pagar a alguien que seguramente nunca laburó, porque esas son muchas de las cosas que figuran dentro de lo que se dice diariamente, ¿no? El hecho de que haya esta cantidad de gente que no pueda acceder a una jubilación, ¿con la mía le van a pagar? No, con la mía no. Es gente a la que muchas de ellas no le han hecho los aportes, gente que no ha podido pagar porque se quedó sin trabajo, o inclusive, por supuesto, mucha gente en negro. Y además no le estamos regalando nada. Trabajo no registrado. Trabajo no registrado, es verdad, no en negro. No le estamos regalando nada, porque lo va a pagar esa misma persona de una cantidad que se le va a deducir de la jubilación. Entonces, está claro que va a generar una calidad de vida y además que todo lo que esta gente cobra vuelven recursos que se vuelcan en la misma producción. Y la diferencia con la PUAM, que efectivamente la PUAM es un 80% de la jubilación, mucho más bajo, y los recursos que se vuelcan también significaron en su momento para generar menor déficit. De alguna manera esta fue la consigna para llegar a y además tiene que ver con las deudas previsionales que abarcan hasta el año 2008, ¿no? Que se amplía ese margen para incluir a aquellas personas que en los próximos años se van a jubilar. Así es, vamos con la que sigue.
si me están escuchando en el control. Sí, por supuesto. Qué grande. Bueno, ahí está lo que significa en estos momentos personas que se encuentran a 10 años o menos de cumplir la edad jubilatoria y no cuentan con los 30 años de aportes necesarios. Este componente permite prever y cancelar anticipadamente la deuda previsional. En este caso, la fecha de corte es marzo de 2012, justamente 10 años. Claro, para los que están por jubilarse dentro de 10 años puedan llegar con mejores aportes y no tenga que hacerse una nueva moratoria previsional. Ok, en definitiva, esto es lo que se va a tratar, la cancelación de la deuda, que será, como decíamos, a través de un par de pagos, y el monto que deberán pagar sobre lo que vayan a jubilarse para poder pagarse su propia jubilación, resultará el equivalente al 29% de la remuneración mínima imponible. Y según los últimos importes vigentes a diciembre de 2022, es la cifra de 4.896 pesos. Sí, eso es parte también de lo que se va a escuchar seguramente el 28. El 28, si bien es un temario corto, uno de los temas, de la moratoria jubilatoria, es un tema estructural del debate parlamentario por dos razones. Por un lado, bueno, la complejidad de la sostenibilidad del sistema previsional, y por otro lado, los montos de los saberes, ¿no?, que son escasos y que, si bien la cobertura busca llegar a o consolidarse en el 98% de la población adulta mayor, la realidad es que la gran mayoría tienen aportes muy magros, ¿no? Son muy bajas las jubilaciones, por más que se van actualizando cada 3 meses, y hace poquitos días sí, el 17%. Tuvimos ese aumento. Hoy, para colocar una perlita, el Gobierno Nacional decidió que todos los trabajadores que están entre dos salarios mínimos de 165.000 pesos y aquellos que tienen el mínimo no imponible 404.000 y que deducen asignaciones familiares de sus haberes, van a empezar a cobrarlo. Es un pedido que venía haciendo, en este caso, el sindicato de camioneros, y que no sé si fue coincidencia o no, pero ayer estuvo Massa como Llano y hoy se aprobó. Esto. No fue coincidencia. Ya veremos. Bueno, les damos las gracias a todos por estar en este rato, en esta tercera edición de DTV. Gracias, José, por este rato. También, Fabián, nos vemos la semana que viene, que va a estar seguramente una semana más tranqui, aunque el jueves tenemos cita de comisión de juicio político, pero disfruten del feriado de carnaval. Nos estamos viendo en cualquier momento. Carnaval toda la vida.